Ahora, doctor, una pregunta. Si nosotros nos llega un paciente, uno trata los síndromes, los síntomas, Los síntomas. Diarreicos, pero uno no le va a mandar a hacer una prueba de confirmación, una O serología sea, o algo. sí, porque no. Sarampión, rubiola. Claro, ese es pero el tipo, ajá. Lo que pasa es que antes era más fácil, ahora te la dan en 24 y 48 horas, como el cultivo, ok. porque ahora hay métodos más rápidos. Yo cuando las procesaba en referencias virológicas que hice coro, yo se coro en el 2003. Nosotros la montábamos un día y al día siguiente la íbamos a leer y teníamos que acumular tanto porque era un tubito y ese tubito era tantas. Entonces ustedes decían que dice, ya no, ya todo es así como la del COVID. Ya. Y listo. Pero no soy específica. Rubiola te la mandan a hacer ahora de rutina porque produce efecto teratogénico. Entonces, si está embarazada, te la mandan a hacer. Entonces, sí se hace. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo voy a hablar que ustedes de aquí se van para la rural, Exacto. mi estimado clínica y epidemiología con eso. Profe, pero los virus siempre son como muy epidemiología. autolimitados, ¿verdad? Los virus son muy autolimitados. Algunos. Cuando veas mononucleosis infecciosa. Ajá, pero algunos son muy autolimitados. Por eso es que si Todos jamás se van a tienes ir. diarrea por calicivirus, no es. Entonces, por eso que dicen, tienen la virosis. Ay, tengo diarrea, tienen la virosis. Lo que pasa es que se lo podemos decir el que está de aquí para allá. Lo que estamos de aquí para allá de la Facultad de Medicina no podemos estar diciendo tienen una virosis, ¿no? Así como cuando presentaron el primer parcial. Si ninguno de nosotros va a presentar del martes, solo faltaron del jueves. El ex. No es repetido. Los del jueves son repetidos. ¿Cómo repetir? Repetidos son los que lo que pasa es que lo comenté con las profesoras y estoy asumiendo que ya ustedes saben la información. Los que van a presentar el segundo parcial oral, alguno coincide con los que que no presentaron el primero. Son nuevos de paquete. O sea, lo que queremos saber si todo el equipo que presentó el primer parcial oral va a presentar el segundo parcial oral. Si hay alguno que coincide. Néstor, aquí tampoco. El del miércoles no hay problema. Y del lunes tampoco. El jueves no hay ningún repetido. Todos son nuevos de paquete. O sea, repetido. En calicivirus dijo que iba a hacer hincapié en algunas manifestaciones clínicas Respiratoria. No, en adenovirus. Ajá. Sí, lo que pasa es que cuando dije calicivirus, dije que calicivirus podía producir muy pocas veces signos y síntomas respiratorios, pero del que se clasifica como virus productor de diarrea, que produce patología respiratoria y lo tenemos clasificado como patología respiratoria, es el adenovirus. Pero que si yo les pregunto en el examen, un virus productor de diarrea o un virus respiratorio, me dicen adenovirus, en los dos está bueno. Y ojo, el Yahweh, pero el Yahweh de 2019 tiene el error en la parte de la estructura clínica, porque obviamente el adenovirus se llama adenovirus porque es de ADN. Y el libro lo dice como ARN. ¿Otra pregunta? El calicivirus y el adenovirus. Solamente son dos. O el astrovirus también produce manifestación respiratoria. No, el calicivirus y el adenovirus. De hecho, el adenovirus, repito, lo vimos como virus respiratorio. Yo lo menciono aquí porque también produce. Es como el coronavirus. Lo vieron allá y puede producir aquí. Mira, pero no tenemos. ¿Alguna otra pregunta? Lo que quiero hacer con quitarnos el chip, aunque el de virus diarreico no tiene. Ok, vamos entonces con lo que son virus enteros, virus o virus entéricos. Los virus entéricos, cuando hablamos de entero, ¿qué significa? Entonces, cuando hablamos de virus intestinales, ¿qué es lo que vamos a describir aquí? Virus que se encuentran afectan el intestino.
manifestaciones intestinales, pero que no va a causar diarrea. Correcto. No te habitan, porque nosotros los virus no son como las bacterias, ¿no? No es que estamos formados por virus y forman la microbiota, no. No debemos tener virus, ¿no? Pero el mecanismo de contagio de todos estos virus es oral, fecal, pero no producen síndrome diarreico. Esa es la diferencia. Son virus que se contagian, todos estos virus, de manera oral fecal, pero no producen síndrome diarreico. Comenzamos entonces, fíjense. Son patógenos restringidos al ser humano, no van a provocar síndrome diarreico, aunque su mecanismo de contagio es fecal oral. Estas enfermedades, si se absorben por vía oral, secretan por las heces, ¿cómo van a producir enfermedades que no son entéricas o diarreicas? De acuerdo al tropismo. ¿Por qué? Porque son un grupo grande de virus y cada uno tiene un tropismo distinto por una célula. Entonces, no tiene uno nada que ver con otro porque tienen cada uno una célula definida. Por ejemplo, yo puedo decir que todos ellos son enterovirus, todos son enterovirus, pero él no tiene nada que ver con él no tiene nada que ver, son virus distintos. ¿Qué es lo que tienen en común? Que no tiene una misma clínica. La vía de transmisión oral fecal es lo único que tienen en común. Cada uno va a tener una célula diana específica. Él va a afectar el hígado, él va a afectar el sistema nervioso central, ella va a afectar el corazón. Todos se contagian por vía oral, ninguno produce diarrea y la enfermedad que produce evidentemente tiene que ver con el tropismo del virus por cada célula. Los efectos patológicos del virus son responsables de los síntomas de la enfermedad más que de los efectos inmunitarios. La respuesta de anticuerpos es transitoria, pero puede evitar el inicio de la infección y los anticuerpos en el suero van a bloquear la diseminación del virus hasta el tejido diana, impidiendo los síntomas. Este cuadrito que está aquí es todo el virus. Me encanta un cuadrito. Porque sabemos que el virus se va a transmitir después que terminemos todo el tema lo regresamos. Y con este cuadrito van a ver que van a describir todo lo que es. Sabemos que el mecanismo de contagio de los enterovirus es oral fecal. Todos se van a ingerir por la boca y se van a eliminar por las heces. Entonces, fíjense, de los enterovirus tenemos el rinovirus, que va a producir ¿qué? No. Ah, Rino. sí. ¿Qué produce el rinovirus? ¿Ya lo vieron? Rinovirus. Enfermedad respiratoria. Entonces, por eso les digo, cuando vemos esto, se van a dar cuenta que los dividimos por la célula que afecta. Entonces, a pesar de que el rinovirus es un virus entérico, lo vimos en virus respiratorios porque lo que produce son manifestaciones respiratorias. Tenemos el hechovirus, el coxsackie-virus, poliovirus, que eso sí lo vamos a describir ahorita, el virus de la hepatitis A, que es un enterovirus porque se contagia oral, fecal, pero va a producir daño hepático. Entonces, fíjense que son enterovirus y lo que van a producir es daño hepático. Lo vamos a ver cuando veamos virus hepático. De estos virus vamos a ver coxsackie, polio y vamos a mencionar el hechovirus. Estos virus se ingieren por la boca y van a producir una viremia. Esta viremia, ellos pueden pasar de la boca a las heces y listo. No necesariamente, si no hay una viremia, van a producir esta patología. Generalmente el polio, que antes producía parálisis antes de la vacuna, ahora el 95% es asintomático. Ustedes pueden tener pacientes que sufrieron cualquiera de estos virus y fueron asintomáticos. En caso de que sí pase a
la parte circulatoria y vaya a producir una afectación de acuerdo al tejido diana, tiene la patología. Si es el virus de la hepatitis A, el órgano o el tejido diana es el hígado, el hepatocito, y va a producir hepatitis. En el caso de que sean hechovirus, coxsackievirus y poliovirus, el tejido diana son las meninges y va a producir meningitis. En el caso del polio o coxsackievirus, y en ese caso que sea el cerebro, va a producir encefalitis y algunos pueden producir afectación paralítica. El hechovirus y el coxsackie, cuando el tejido diana es el músculo, puede producir a nivel del corazón miocarditis o pericarditis y en el tórax pleurodinia. En el caso de que el tejido diana sea en la piel, en este caso el coxsackievirus va a producir la enfermedad de mano, pies y boca. Entonces, si los enterovirus pasan a la vía circunsanguínea, tienen tejido diana, estos virus van a producir una patología de acuerdo al órgano que afecte. Entonces, fíjense que el coxsackie puede tener meninges, cerebro, músculo y piel. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro? Sí. Vuelvo a explicar porque cuando dice así sale en el examen. ¿Quién lo quiere explicar? No. Un punto para el examen. Mira que este chico que lo explicó sacó 19. Ay, lo que pasa es que esto es... Liliana te debe como 300 puntos. A mí, verde, está bien. Claro, porque me dice, ¿cómo se llama el chico que ahora tiene un punto más en la clase? Este chico, José Guillermo, creo, sacó 19 en el examen. El profe recuerda que usted me dio un punto. Yo tiene 20 en el examen. Entonces ustedes luchan, es por ir a llorar un 0,9 para tener el 10. Pero por un 19 y un 20... Gracias. Inicialmente, ¿cómo se llama? Inicialmente, estos enterovirus lo que hacen es que su transmisión es por vía fecal oral, pero no ninguno va a producir diarrea. Entre ellos tenemos los rinovirus, que es un ejemplo perfecto porque afecta al aparato respiratorio, aunque su vía de transmisión es fecal oral. Tenemos los ecovirus, coxsackie, polio, el virus de la hepatitis A. Estos virus, luego de entrar, vía digestiva superior, pasa al intestino, ellos pueden sencillamente, luego del intestino, eliminarse por las heces sin causar ningún tipo de enfermedad. Es decir, son asintomáticos. Pero hay una cosa importante que tenemos que saber, que ellos pueden pasar al torrente sanguíneo y producir algo llamado viremia. En esta viremia, es una viremia, aquí lo coloca como viremia primaria, pasa la circulación sanguínea del intestino aquí, y esto va luego de la torrente sanguíneo al tejido diana. En los tejidos dianas, mostrados en la gráfica, tenemos el hígado, donde afecta el virus de la hepatitis A, causando la inflamación del hígado, llamada hepatitis. Luego tenemos las meninges. Aquí tenemos 3 virus inicialmente que afectan esas meninges: ecovirus, coxsackievirus y poliovirus, causando meningitis, la inflamación de las meninges. Luego tenemos los que afectan al cerebro, 2 principalmente, poliovirus y coxsackievirus, dando encefalitis respectivamente y algunos una afección paralítica. Luego tenemos los músculos, siendo afectados por los ecovirus, coxsackievirus A y B, de esos dos serotipos, y unos afectan al tórax, que es pleurodinia. Recordemos que la pleurodinia es una inflamación de los músculos intercostales en algunas ocasiones, afectando al diafragma. Y luego tenemos el corazón, afectando a una inflamación de ese miocardio, y pericarditis, la capa que recubre el corazón. Y en la piel, con los ecovirus inicialmente, luego los coxsackievirus, que el serotipo A específicamente va a afectar a la piel.
causando enfermedades de manos, de pies y de boca. Muchísimas gracias. ¿Quedó claro ahora sí? ¿Quedó claro ahora sí? Sí, sí. Entonces tiene que aprenderse lo que es. Son las Son 11 penas. No puerta. No sé. Y está en gentío aquí. ¿Será que hay examen? Sí, el examen a las 12. Entonces cierra, porque en la cámara no tiene que venir nadie. estamos en nuestra... Gracias. Ok, entonces, ahorita vamos a ver cada una de estas patologías y las que producen criptovirus. Ok, vamos a hablar de lo que es el poliovirus. El poliovirus produce una enfermedad que se llama poliomielitis. Existen 3 cepas de polio, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Con la aparición de las vacunas, se erradicó en el 2015 el tipo 2 y en el 2019 el tipo 3. Cuando hablamos del tipo 2, el tipo 2 es una cepa que se descubrió después de la aplicación de las vacunas. ¿Por qué? Porque hay vacunas que tenían los 3 cepas y la tipo 2 se reactivó. Entonces, por eso las vacunas actuales, por eso se llama tipo 2 o tipo salvaje, porque era de una cepa de la vacuna que se activó. Entonces los pacientes comenzaban a sufrir de poliomielitis. El último caso de tipo 1, porque el 2 y el 3 ya están erradicados, se da en la India y en Afganistán. Aquí también hemos erradicado lo que es el polio. Cuando hablamos de poliomielitis, porque recuerden, poliovirus va a producir una enfermedad que es poliomielitis. No es cuando, en el caso de que digan dengue, ¿quién produce dengue? El virus del dengue. En este caso, como es parecido, muchas veces se confunde. Si yo le digo la enfermedad es poliomielitis, si es el agente causal, es el virus del polio. ¿Correcto? Ok, cuando hablamos de la poliomielitis, como dijimos al principio, puede ser desde asintomática en el 90-95% de los casos y el 5% hasta el 1% es grave o paralítica. La mayoría de las afecciones son asintomáticas y lo que va a haber es una destrucción de la neurona motora. Por eso es que hay una parálisis. Por eso es que hay una parálisis en menos del 5% de los casos. Ya saben que el tipo 1, que es el agente causal, el 85%, y que el tipo 2 fue una transformación de la vacuna, que pasó a ser una activación. Entonces, repito, las vacunas tenían las 3 cepas porque la idea era proteger contra los 3 tipos de polio. Pero la 2 se activó. Entonces llegó a producir poliomielitis. ¿Cómo ocurre la enfermedad? Ya sabemos cuál es el mecanismo de contagio, ¿verdad? Oral fecal. Y que se puede pasar de la parte de agua y alimentos contaminados por la bucofaringe y se elimina normalmente por las heces. Igual que el rotavirus, se habla que si se inhala puede producir inmunidad. Pero existen pocos casos donde a través de la parte oral de la bucofaringe o a través intestinal puede ir a lo que son los ganglios mesentéricos. De allí puede producir una viremia, ir a tejidos y llegar hasta la neurona motora. Podemos tener pacientes que afectan solamente tejidos o tener pacientes que llegan a afectar todo lo que es la parte de la neurona motora. En este caso, que dijimos que era menos del 5%, iba a producir una parálisis. ¿Cuáles son las enfermedades que producen? Dijimos, la mayoría asintomáticas. En caso de que existan, hay varios tipos de poliomielitis. Ojo, si yo digo, vamos a explicar esto primero.
Si yo digo las manifestaciones, puede haber una enfermedad leve o menor, donde el paciente solamente tiene fiebre, malestar general, cefalea, náuseas, estreñimiento y faringitis. Puede haber una enfermedad paralítica que además de presentar todas estas manifestaciones, va a presentar lo que es rigidez del cuello y de la espalda. Puede avanzar y llegar a producir la enfermedad mayor o la poliomielitis paralítica, donde ya hay una afectación de la motoneural inferior y va a producir una parálisis completa del tronco y el paciente va a presentar espasmos dolorosos. Puede haber una poliomielitis no paralítica o llamada meningitis aséptica. Recuerden que cuando dijimos que se contagiaba por oral fecal, puede pasar directo a las heces sintomáticas, puede afectar algunos tejidos y la que es la parte no paralítica, o seguir avanzando y producir lo que es llegar hasta la médula espinal y a producir la parálisis. Cuando yo digo cuántos tipos de poliovirus hay, ¿cuántos tipos de poliovirus hay? Cuando digo yo cuántos tipos de poliomielitis hay, ok, entonces ya sabemos, una cosa es poliovirus, que son las 3 cepas, y la poliomielitis, que es la paralítica y la no paralítica. ¿Quedó claro? Sí. Poliomielitis es la enfermedad, poliovirus es el virus. Entonces la poliomielitis puede ser menor o mayor. Menor con manifestaciones generales y la mayor es cuando hay parálisis. Doctora, una pregunta. El hecho de que siga avanzando, ¿eso va a depender exactamente del sistema inmunológico y de la virulencia? Porque estas son, las enfermedad menor o leve y la enfermedad mayor o paralítica. Recuerda que cuando hablamos podía varias fases o según la patogenia. Primero, que se contagie por vía oral y se elimine, asintomático. Pasa a los ganglios cervicales. Te puede dar una meningitis, te puede dar manifestaciones generales. Solamente, o te puede dar una poliomielitis menor. Sigue avanzando y te va a afectar lo que es la parte de las neuronas. Entonces, ahí depende hasta dónde llega tu sistema inmunológico. Entonces, porque eso depende, la C, bueno, ya nada más queda la 1, pero depende del virus, de la carga viral y depende de la respuesta inmunológica. De eso es que dependen las enfermedades virales, de la cantidad de virus que se inocula y de tu sistema inmunológico. Por eso es que con el COVID generalmente las personas de riesgo eran las personas de la tercera edad, porque el sistema inmunológico ya viene de nuevo. Entonces, por eso, si te afecta aquí, puedes tener una meningitis, solamente te afecta la meninge, no paralítica, y si te sigue avanzando al paciente, si le sigue avanzando al paciente, tiene parálisis. Cuando hablamos de atrofia muscular después de la poliomielitis, porque recuerden que les dije que la polio evoluciona, se cura sola, ¿verdad? O te deja la parálisis, y yo no sé si ustedes recuerdan, porque como ya no se ve, había niños que tenían unas botas ortopédicas que habían sufrido de polio. En mi época sí habían, muy pocos, pero habían, que en la fase, eso tarda en recuperarse y depende del paciente, puede llegar a producir una atrofia muscular, pero eso depende de la recuperación esto es como una consecuencia de pacientes que hayan sufrido de poliomielitis. ¿Y eso no es reversible? ¿Cuál? La poliomielitis sí. Ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio?
pueden ser el diagnóstico de laboratorio y los exámenes que realizamos. Pruebas moleculares, pruebas serológicas. ¿Cuál es la toma de muestra? Pero si hay Depende de la sangre. ¿Cómo que depende de la sangre? O sea, no, depende. Y si la persona, pues por el caso, Si sospechamos ya de poliomielitis, se puede tomar la muestra de líquido Una GS. ¿Dónde se elimina el virus? Sí se puede hacer líquido cefalorraquídeo, pero recuerda que el líquido cefalorraquídeo es una toma de muestra invasiva. Baja punza. Bueno, que a usted le gusta. Entonces, podemos hacer exudado faríngeo, muestras de ese, y pocas veces se va a alinear en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Si tenemos un paciente con una parálisis, si tenemos un paciente en una UCI, si tenemos un paciente y le vas a hacer una punción, le puedes hacer una punción. Pero el peor no la haría, porque si tenemos el virus que entra ahí, aquí se empieza a multiplicar en todo el tubo digestivo, o haces el hisopado o haces el hisopado. Pero por cualquiera de los dos orificios haces el hisopado. Pero, o sea, de última instancia, depende, podemos hacer si vas a hacer una citoquímica, le vas a hacer otra cosa y tienes la muestra de punción lumbar, bueno, pero es que ¿dónde está el virus? Si el virus no ha llegado a la médula espinal y está en los tejidos, ¿vas a agarrar el líquido cefalorraquídeo? Ok, entonces ya sabemos que las muestras se van a hacer o por serología o por PCR. La mayoría de los virus de serología es PCR, eso lo van a tener papá ya en el examen. Pero lo que me interesa es, ya sé que lo tienen claro, lo que es una prueba serológica de ELISA y lo que es la prueba de reacción en cadena polimerasa, que no es la misma PCR de la proteína C reactiva, ¿no? Eso es lo que yo quiero ver en el examen. Si yo les hago un caso clínico de polio y le digo cuál es el diagnóstico laboratorio, todo el mundo va a escribir PCR porque parece un molde. Todo el mundo prueba serológica de ELISA, prueba PCR. A veces no tienen el diagnóstico, dejan todo en blanco porque escriben PCR. Porque ese es mi común ser. Pero lo que de verdad es verdad. Seguro que eso ha pasado. Dejan la gente causal y el diagnóstico en blanco y escriben PCR. Y vienen a pelear por su puntico. Siempre digo, ¿ya quién le va a hacer PCR? No tengo ya nadie que le va a hacer PCR. No tengo ni siquiera el diagnóstico. Pero lo que sí me interesa es que sepan que es una prueba de ELISA. Cuando van a mandar a hacer una prueba de ELISA, en los virus más que todo, rubiola, cuando vean ginecología, pediatría, porque eso se hace ahora de control prenatal. Ok, entonces ya habíamos dicho cuál es la prevención, a través de la vacuna. Tenemos dos tipos de vacunas, ya vamos a hablar de cada una de las vacunas. Y esto es lo que ya les había comentado, que las vacunas tenían las 3 cepas y el poliovirus salvaje de la tipo 2 se reactivó y pasó a ser un virus activo. ¿Cuáles son las vacunas? Una, la poliomielitis de virus inactivo, que se va a administrar a los 4 y a los 15 meses, y después una dosis a los 4 y a los 6 años, refuerzo. Y tenemos la vacuna oral, que es la de virus atenuado, que también cubre contra el polio. ¿Y cuáles son los beneficios? Que nosotros aquí colocamos oral, pero en los países desarrollados hay una vacuna que es la hexavalente, porque tiene cubre contra 6 microorganismos y está incluido el polio y se coloca ya intramuscular. Nosotros seguimos con esta, que es de bajo costo, fácil de administrar,
Como el virus se multiplica a nivel de orofaringe y el tubo digestivo, no va a afectar ninguna de las cepas. Y se elimina a través de las heces, lo que les había comentado al principio, que si nosotros inyectamos o le damos las goticas, inmunizamos a un paciente con polio, a través de las heces, uno lo puede inhalar y se puede inmunizar. Vamos ahora con el coxsackievirus. El coxsackievirus ya sabemos que es un virus que el mecanismo de contagio es oral fecal y que va a afectar los humanos. Es un virus que se encuentra en la faringe y de acuerdo a la célula diana o al tejido diana va a producir hepagina, exantemas, manos, boca, pie, pleurodinia, que es la misma enfermedad de Borno, infecciones miocárdicas, pericárdicas y meningitis viral aséptica. Fíjense que existen dos serotipos, el A y el B, y el A su vez A y A16. Igual que como les dije con clamidia en hipogranuloma venéreo, yo les pregunto los serotipos. Si yo les pregunto quién produce, por ejemplo, exantemas, manos, boca, pie, y a mí me quieren colocar coxsackievirus A, para mí está bien. Hay grupos, yo lo dije, se lo dije a todos los profesores, que para mí está bien, pero hay unos profesores que dicen que no me tienen que colocar el serotipo porque sí, porque sí. Colocar el serotipo porque sí, porque sí. Yo, si me dicen pleurodina, coxsackievirus, está bien. Si me dicen hepagina, coxsackievirus, está bien. Igual yo siempre recalco eso al grupo de profesores, con tal que digan que es un coxsackievirus, que es lo que me interesa, que es lo que ustedes van a determinar, porque el serotipo tiene que hacer pruebas serológicas para determinar qué serotipo es, ya vamos más avanzados. Ok, comenzamos con la hepagina, que es producida por el coxsackievirus, va a producir una faringitis, fiebre, dolor para tragar, anorexia y vómito. ¿Qué es lo característico? Fíjense, esto que está aquí es la orofaringe, esto que está aquí, esta es la úvula, estas son las amígdalas. Entonces, fíjense, amígdalas hiperémicas, hipertróficas, y lo característico de la hepagina son estas lesiones que se ven con frecuencia, que son lesiones vesiculares y ulcerosas, como un herpes. Cuando ustedes vayan a ver herpes, todas las lesiones vesiculares hay ahí. Bueno, no todas, ¿no? Pero lo pueden distinguir así como la varicela. Entonces, característico de la hepagina. Primero, agente causal. Coxsackievirus. Segundo, mecanismo de contagio. Oral fecal. Característica clínica. Lesiones ulcerosas vesiculares a nivel de la cavidad oral. Exantemas, manos, bocas, pies. Agente causal. Mecanismo de contagio. ¿Qué es lo que va a producir? Lesiones vesiculares. Donde en la boca, en la palma de la mano y en las plantas de los pies. Ojo, la varicela produce lesiones a nivel de boca, manos y pies, generalizadas. Si yo les digo lesiones vesiculares ulcerosas a nivel de boca, manos y pies, ¿qué es lo primero que voy a pensar? Coxsackievirus. Aunque las lesiones sean iguales, pero tenemos que ver la localización. En estas no es generalizada. No, por eso que se llama manos. Ya. Ya capté. Pues por eso fue que me equivoqué. Ok. Fíjense que no lo he dicho, pero sabemos dónde tomamos las muestras en todas, ¿verdad? Aunque aquí también se puede tomar en las lesiones, en las vesículas, ¿no? Si las vesículas están drenando, podemos tomar muestra de las vesículas. La pleurodinia o enfermedad de Borno, que es una mialgia epidémica, es un dolor intenso, abrupto, que aparece a nivel de lo que es el tórax,
comienza a aparecer de manera brusca y puede ir desapareciendo paulatinamente. Es decir, no es un dolor sino que aparece bruscamente, punzante, y continúa y luego va desapareciendo poco a poco a nivel del tórax. Doctora, ¿qué significa lancinante? Eso, como punzante, como un látigo, quemante. O sea, lo que pasa es que dije muchas palabras sinónimas. Ok, meningitis vírica aséptica, ya yo les había dicho cuáles son las meningitis víricas asépticas. ¿Qué significa cuando hablamos de aséptica? Normalmente no es producida por un microorganismo bacteriano. Correcto, ya eso lo habíamos mencionado sobre los microorganismos bacterianos, ¿verdad? Entonces, esta meningitis no es producida por ninguna bacteria, sino porque un virus que se llama como Coxsackie-virus. El paciente presenta fiebre, cefalea, náuseas, dolor abdominal. La enfermedad puede avanzar y producir lesiones musculares leves. Infecciones miocárdicas y pericárdicas, no tenemos que decir que es el miocardio, que es el pericardio, ¿verdad? Que es lo que se inflama, que es lo que produce, son enfermedades que van a producir infecciones que pueden ser mortales en recién nacidos porque van a producir una lesión cardíaca permanente. Es posible que se presenten en infecciones virales permanentes en el músculo cardíaco y mantienen una infección crónica. El cuadrito que nunca falta. Tenemos cuáles son los virus entéricos, polio, Coxsackie y el hechovirus. Ya hablamos de la poliomielitis, fíjense estas son las manifestaciones que producen cada una. Fíjense el hechovirus, que ya sabemos que es un virus entérico, no se describe como no lo describimos como los Coxsackie o como el polio, porque produce muchas manifestaciones no específicas. Puede producir fiebre, mialgia, exantema. Entonces no se describe como una patología específica porque fíjense, puede producir parálisis, encefalitis, carditis, enfermedad neonatal y una muy característica es que puede producir exantema. Es que ya dijimos... Fíjense que cuando hablamos de diarrea, ¿no? Hablamos de que no sale aquí ninguno de los Coxsackie. ¿Y por qué dijimos que era qué? Cuando hablamos de la diarrea del Coxsackie. Que era posible, era candidato. Era un virus candidato. Es decir, no produce síndrome diarreico. Puede producir síndrome diarreico. Recuerden, virus candidato. Entonces, si nos devolvemos a... Me faltaban dos para llegar a eso. Bájalo, si no. Ok, por eso les digo, aquí se estudian todo el tema. Todo el tema. Solamente agregamos aquí. Esto lo van a ver en las próximas clases, el virus de la hepatitis. Por ejemplo, cuando hablamos del Coxsackie-virus, si hablamos del Coxsackie, vamos a hablar por el desorden, para que no tengamos una memoria. Si hablamos del Coxsackie-virus, ¿cuál es el mecanismo de contagio? ¿Cuáles son las células diana? Piel, músculo, cerebro, meninges. ¿Cuáles son las células o tejidos diana? ¿Qué patología van a producir? Depende cuál es la célula diana. En el caso que yo les diga, el Coxsackie-virus tiene su tejido
célula diana a nivel de la piel, ¿qué patología va a producir? Enfermedad de mano, pie y boca. ¿Qué es lo característico de la enfermedad de mano, pie y boca? Lesiones vesiculares en la boca, en las manos y en la planta de los pies. Si yo les digo, en el coxsackie-virus o en el músculo, en el tórax, en la célula diana, ¿qué patología me produce? Pleurodinia. ¿Qué características tiene la pleurodinia? Dolor pulsante que aparece de manera brusca a nivel de la región del tórax. Si yo les digo que el músculo cardíaco, el coxsackie-virus, ¿qué va a producir? Miocarditis o pericarditis. Eso no tengo que explicarlo, ¿verdad? La enfermedad de mano, pie y boca se presenta acompañada. O sea, Puede presentar el paciente malestar general, fiebre. no, pero o sea, se presenta acompañada. O sea, en la boca, en manos y pies. Boca. No. Boca. Boca. Peribucal. Boca. Peri. No cavidad Es oral, que- sino boca. No cavidad oral. O sea, O sea, que me dice boca y me hace así, y yo me imagino que te está imaginando en la faringe. No, porque eso será la esprengina. No, eso es la faringe. Ajá. Ya está confundiendo. sí. Cuando hablamos de adentro, orofaringe es hepagina. Las lesiones son iguales, lesiones vesiculares ulcerosas. La ubicación cambia. El mismo virus. ¿Qué pasa? Si te digo que solamente es en la boca, mano, pie, ¿cuál es la patología? Enfermedad de mano, boca, pie. Si te digo que es en las amígdalas, en la cavidad oral, en el paladar, hepagina. ¿Quién es el agente causal? Coxsackie-virus. ¿Cómo se contagia el paciente? Oral fecal. O sea, la pregunta era que, o sea, cuando es la enfermedad de manos, pies y boca, o sea, se presenta juntas, pues. O sea, Todas las lesiones todo. Debe ser mano, boca, pie, pero de repente el sistema inmunológico del paciente Está bueno. y se enferma en la boca. Pero recuerde que toda la patología depende del sistema inmunológico. Depende del sistema inmunológico de cada quien. Si ustedes tienen unos anticuerpos súper, o sea, ese virus va para abajo, las manifestaciones van para abajo. Ok, si tengo por ejemplo un paciente, ahora sí, donde si tenemos un paciente que tiene que el agente causal, que el tejido diana es la meninge, que no sea coxsackie-virus, ¿qué virus pensamos? Poliovirus. ¿Cuántas cepas hay? 3. ¿Cuáles son? 1, 2 y 3. ¿Cuál es la única de las cepas que está activa? La 1. La 2 fue erradicada, la 2 se reactivó por la vacuna. La única que fue erradicada y ahí por eso solamente en Afganistán. Ok, la 1. ¿Qué patología produce el virus del polio? Poliomielitis. ¿Cuántos tipos de poliomielitis podemos encontrar? ¿Cuáles son? Paralítica y no paralítica. Si el tejido diana afecta las meninges, ¿qué puede producir? Meningitis. Si no, si sigue avanzando y ya llega hasta las neuronas motoras, médula espinal, todo, ya tenemos la paralítica. Pero, ¿qué porcentaje de...? Ok, entonces la mayor cantidad de pacientes con el virus del polio pueden ser asintomáticas o son asintomáticas. ¿Vieron que eso es todo, padre? Eso es todo. Eso es todo. Aquí me despido. Ya no me tocaba más temas. Ay, sí. Le toca, los preparadores van a dar temas y el doctor Ludonildo y la doctora María José. Hasta aquí me despido. Ay, profe. De todas maneras, yo creo que vengo a la clase del doctor Ludonildo porque queremos discutir algo.